¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos una nueva entrega de este ciclo Civilización Islámica. El tema es muy interesante y también muy controversial. ¿Cómo fue que los musulmanes llegaron a España? La historia de la España musulmana comienza en julio del año 710, cuando Tarif ibn Muluk, lugarteniente del gobernador de la Ifriqiya, Musa ibn Nusayr, con 500 hombres va a ocupar el saliente sur de la península, donde la ciudad de Julia Traducta impuso un pesado tributo para castigar los excesos de la gobernación visigoda contra los cristianos arrianos de la región. A partir de entonces, y por esa razón, esa urbe será llamada Tarifa y será el primer topónimo y arabismo en el castellano. Pero la gran expedición se producirá en 711, a finales de abril, cuando Tariq ibn Ziyad, a la cabeza de un ejército de 7.000 hombres, en el que domina la etnia bereber, de la que él forma parte, ya que los árabes eran menos de 300, cruza el estrecho para desembarcar en la península ibérica. Tariq desembarcó en las cercanías del famoso peñón, al que se dio su nombre árabe, Jabal al-Tariq, monte de Tariq, es decir, Gibraltar. Entre el 19 y 26 de julio de ese mismo año, por las orillas del río Guadalete, en árabe Guadilaca, logra una victoria decisiva sobre el rey visigodo Roderico, conocido como Don Rodrigo en la historia española. Se conoce con el nombre arabizado de Al-Ándalus al territorio de la península ibérica bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492. Tras la llegada de los musulmanes a la península, en el año 711, Al-Ándalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana del Califato Omeya, para más tarde convertirse en un emirato y posteriormente en un califato independiente del poder abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba hacia el año 1010, el territorio se dividió en los primeros reinos de taifas, período al que sucedió la llegada de los almorávides, luego los segundos reinos de taifas, el arribo de los almohades y los terceros reinos de taifas. Con el avance de los castellanos y aragoneses de las montañas del norte peninsular, el nombre de Al-Ándalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur hasta la toma de Granada por los reyes católicos en enero de 1492, que puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque aún quedaban musulmanes viviendo en la península que resistirían hasta principios del siglo XVII. Apenas 80 años de la muerte del profeta Muhammad, los musulmanes ya habían llegado al occidente, a lo que hoy conocemos como Marruecos, que en árabe recibe el nombre de Magreb. Así estaban a las puertas de Europa, pero su intención no era avanzar, sino quedarse ahí y tratar de vivir de la mejor manera posible. Sin embargo, cruzando el estrecho, ese que divide las aguas del Mediterráneo con el Océano Atlántico, encontramos una península, la Ibérica, que en ese momento estaba bajo el poder de los visigodos, un pueblo germano. Los visigodos habían llegado en el siglo V, habían de alguna manera hecho el relevamiento de la antigua Hispania romana. Habían fundado un reino y tenían en un principio una religión cristiana ligada a la tendencia conocida como arrianismo, en donde se enfatizaba el monoteísmo.
principalmente. Luego vamos a encontrar que a partir de Recaredo los visigodos van a ir adoptando una postura más ligada a la Iglesia de Roma y también al mismo tiempo van a ejercer una determinada opresión sobre sectores de la población que va a causar un gran descontento. Por esa razón, a principios del siglo VIII, y principalmente por una lucha por la sucesión dinástica, una de las facciones, la Perdidosa, va a ir a buscar ayuda al norte de África a esos recién llegados, a esos musulmanes árabes que han venido del Oriente. Y así es como va a comenzar entonces una primera expedición en el 710 y una mayor en el 711, en donde se va a producir en consecuencia la derrota del rey de los visigodos y el establecimiento de los musulmanes en la península. Lo interesante aquí es que la población de la península por entonces era cercana a los 3 millones de habitantes, de los cuales solamente 200.000 eran visigodos. Los recién llegados eran en su mayoría bereberes y había escasamente unos 300 árabes. Muchos de estos bereberes eran musulmanes, pero otros no. Sin embargo, se van a establecer y a partir de entonces es que va a surgir este dominio conocido en árabe como Al-Ándalus, que va a tener una duración de casi 8 siglos y que, por cierto, va a ser el origen de lo que hoy conocemos como los países de España y Portugal. Es controversial el tema de si los musulmanes o los árabes y bereberes que llegaron a principios del siglo VIII invadieron o no invadieron la península. Pero ¿qué dicen los especialistas sobre esto? La especialista Lola Cruz, en su libro 1000 años de historia de España, de la editorial Alianza de Madrid, dice que la llegada de las primeras tropas musulmanas a la península en el año 711 para apoyar a una facción de la nobleza visigoda contraria al nuevo rey Don Rodrigo pone fin a la monarquía visigoda y marca el inicio de la existencia de Al-Ándalus, nombre con el que Hispania, ahora como una provincia más, pasa a formar parte del mundo islámico. La historia del Al-Ándalus es muy rica. Durante 8 siglos, los musulmanes en España y Portugal lograron producir una gran cantidad de elementos relacionados con la ciencia, el arte, el pensamiento, la teología, la literatura, que trajo, por cierto, no solamente una gran riqueza al mundo islámico, sino principalmente provocó un gran acervo entre los pueblos de la península y aquellos vecinos. En la segunda parte de este programa vamos a ver todas esas aportaciones y cómo fue que se produjeron.